Bueno, mi español no está perfecto, pero yo puedo comunicar un poco. Alex, mi español también no es perfecto. Ok, Entonces estamos juntos. qué bueno. Sí, Juntos. Alex, ¿cómo estás? ¿Estás en Viena ahora? Sí, estoy en Viena. Um, sí, yo estuve viviendo en Los Ángeles por muchos años y ahora estoy en Viena. Y sí, dos lugares que son um, que yo llamo mi casa. Qué bueno, qué bueno. Alex, cuando quieras también si necesitas hablar en inglés, podemos traducir para los Ok. participantes también. Entonces, esté muy libre. Alex, estamos acá en este fin de semana con más de 600 participantes Wow. intentando comprender el legado de tu abuelo. Mm. Wow, sí, es fascinante de como cuando yo estuve um, en escuela como ¿no? Adolescente en Viena, um, se aprende psicología, ¿no? Es una clase. El libro, todavía tengo, el libro de psicología, uh, la introducción a psicología, no tuve Viktor Frankl, ningún sobre Viktor Frankl. El libro sobre psicología, el libro en Viena, por las clases de los estudiantes en Viena, totalmente ignoraba el nombre Viktor Frankl. Y eso fue en los años 90, ¿no? No es tan lejos, no es, tan, Sí. no es tanto. Esto realmente cambió en los años recientes, en los años después su muerte, un interés global en su trabajo, en qué importancia tiene el tema de sentido, el tema de orientación sobre la trascendencia del yo, del ser humano a su mismo, al mundo, y cómo las preguntas existenciales son los más profundos y en muchas instancias más importantes que los problemas en el nivel emocional, ¿no? Y las emociones son conectados con nuestros valores, como la filosofía, como la actitud que elegimos, cómo actuar, cómo interactuar con el mundo, con la gente, qué son los valores que tienen importancia por nosotros. Sí, y usted también está como parte del Instituto Viktor Frankl. Sí, sí, al inicio yo empezó, para mí mi abuelo fue una persona muy interesante, muy importante en mi vida, pero no por su trabajo, por su personalidad, por su humor y por muchas cosas. Fue en el trabajo del instituto, específicamente el archivo, cuando yo veramente podría, con, could, tuve la situación de escuchar a las grabaciones de él y aprender. No fue mi intención al inicio, pero no se puede escuchar y no entender un poco más. Sí. Sí, para nosotros que pesquisamos y estudiamos Viktor Frankl,
nosotros psicólogos estamos siempre intentando entender lo que está por detrás de la teoría. Entonces, buscamos comprender también qué es este autor, qué faría, qué estaba haciendo cuando escribió esto. Pienso que para nosotros acá en Brasil, en este simposio, hablando sobre el legado de Viktor Frankl, tenerlo acá para compartir con nosotros algunas cosas sobre tu vida y tu experiencia con él es muy interesante. Sí, sí. Eso es la razón por qué yo hice esta película sobre él, que se llama Víctor y yo, pero el yo no es para mí. No fue mi intención de poner mi persona en el centro de eso, pero es sobre él. Y yo empezó a hacer entrevistas, porque muchas veces yo fui a un lugar, en una conferencia de psicoterapia, en algún lugar, y alguna gente me dicen, bueno, yo trabajaba con tu abuelo en los años 70, 80 o algo, y yo pregunto, ¿cómo fue eso? ¿Qué fue la experiencia? Y muchas veces la gente me dice, sí, tengo historias, tengo una anécdota de lo que algo pasaba. Y yo pensó, se tiene que grabar esto. Yo también fui haciendo el archivo, la digitalización de su voz, de sus presentaciones. Pero estas anécdotas dicen tanto sobre una persona. Fueron anécdotas que yo tampoco conocí o que yo conocí de él o de mi abuela. Mi abuela ahora tiene 95 años, vive en el mismo lugar y todavía me dice anécdotas que nunca, que no sabía. Uh, bueno, 92 años, Víctor, tuve. Siempre trabajando, siempre viajando, hablando y trabajando con gente. Hay muchas historias. Eso fue su vida. De grabar algunos de estos y hacer una selección de qué son las cosas que realmente pueden comunicar un poco más sobre qué fue esta persona, qué fue típico, qué quizás fue no típico, el luz y el sombra, ¿no? Sí, eso fue mi intención y de esta intención creció la película. Sí, Alex, yo no quiero hacer todas las preguntas solo acá previamente de la película, pero una más antes de asistirnos la exhibición. ¿Por qué has tornado un cineasta? ¿Por qué? Porque yo me enteré. Ya, sí. No sé, siempre, esto siempre fue mi pasión. Algo quizás que fue una influencia muchas veces yo recuerdo cuando fui niño, en los domingos, muchas veces la familia se reunía con el proyector de cinta, ¿no? De film de Sí, Super 8, recuerdo, sí. para ver películas y algunas. Mi abuelo hizo un poco de filmación cuando él fue en la montaña, por ejemplo. Blanco y negro, viejos films, pero recuerdo eso como uno de mis favoritas
recolecciones, memorias de este tiempo, de ver estas películas juntos. Él tuvo una cámara de Super 8, después él lo regaló a mi mamá. Ajá. Ella hizo un poco de film, pero ella, después de un tiempo, ella no más se interesaba. Entonces yo pensó, sin ningún, está continuando esta tradición, yo tengo que hacerlo, y yo empezó. Qué bello, ¿no? Yo amo, nosotros en mi casa, yo tengo dos hijos, Edivani es mi esposa también. Nosotros amamos las películas, porque las películas nos enseñan muchas cosas que podemos perceber de un modo diferente, una visión diferente, artística sobre la vida, sobre situaciones de la vida. Tú has sido muy generoso de enviarme el link del film, de la película antes, y yo pude asistir a este filme, esta película que vamos a ver ahora. Es bellísima la forma que tú has organizado el material, los testigos de amigos, de personas que vivieron con Frankel. Es muy bello y realmente emocionante. Gracias, me alegro. Fue mucho trabajo por algunos años. Yo estuve viajando y grabando, pero también para mí fue un trabajo muy bueno, muy satisfecho de aprender. Y sí, y después la película yo continuaba como un proyecto de archivo de hacer entrevistas. Entonces, cuando en esta película son más o menos 30 entrevistas y ahora tengo 30 más. Qué bueno, entonces, Las- ¿era una parte 2? Un par de dos, sí. Puede ser. Maravilla, maravilla. Alex, ¿tiene algo más que gustaría de hablar antes de la película? No puedo pensar de algo porque eso también fue mi intención con la película de poner las respuestas o de hacer una presentación de quién fue Viktor Frankl, quién fue. Yo tuve la experiencia personal por 23 años de mi vida de ser cerca con él. Vas a escuchar a gente que lo conocían en otros tiempos, cuando yo no fue nací. Pero quizás puede hacer comunicar una experiencia, no solo información, pero una experiencia que es parecido como mi experiencia de él. Sí, Lo espero. sí. Alex, yo tengo muchas preguntas para tú. Voy a reservarlas para después de Bueno, la película. Entonces, yo estoy seguro que todas las personas que están acompañando también enviarán muchas preguntas. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros ahora. Alex, hola. qué emoción, que es muy profundo aprender sobre tu abuelo Viktor Frankl, oír tantos testigos. Es muy perceptible en cada una de las personas cómo hablaban con muy sentimiento, con una memoria muy viva Sí, de qué fuerza su abuelo representó para ellas. sí, fue una muy buena experiencia para mí personalmente también de tener la oportunidad de encontrar todas estas personas que fueron acompañando a él en una parte de su vida.
que fueron amigos, y también ver todas personas individuales que son muy distintos, pero que son las cosas que de su personalidad que tienen juntos, que parece que Víctor fue parte de la fundación de la relación personal que tuve con él. Sí. Por ejemplo, sí. Sí, por favor. Sí, por ejemplo, una de los característicos que yo podría ver es a él le gustaba veramente de estar con personas que como él fueron interesados en la verdad, no decir sí, profesor, a todo, yo acepto todo y no tengo mi propia opinión sobre un tema. A él eso no fue interesante, pero una persona veramente que dice la verdad o la que pensó que la verdad y con que él podría hacer una discusión, y muchas veces una discusión fuerte, pero la razón de descubrir para ambos lados que la verdad, que si no se puede, it's too complex. If you can't dismiss it, it has to be true, ¿no? Si no puedes decir... Si no puedes dejar, si no sí. puedes... Sí. Sí. Uh-huh. Qué bueno. Bien, tengo muchas preguntas. Voy a empezar invitando a mi colega Yamara Porcelli, que es del Instituto Busca Sentido también, que gustaría de hacer un comentario y un saludo a tú. Alex, muito prazer em te conhecer pessoalmente. Eu tive a honra de ter conhecido Viktor Frankl personalmente na Argentina, não só a ele, mas também a tua avó, ele, e a tua irmã, Caterine. Sim, graças. Então, foi uma grande honra ter conhecido. E agora, com você aqui conosco, queria agradecer a você por nos brindar essa obra maravilhosa, esse documentário que com certeza nos emocionou muito, nos emocionou no sentido de ver realmente o legado da vida de Viktor Frankl, de uma forma documentada, de uma forma registrada. Muito obrigada, Wesley, muito obrigada mesmo. Muito obrigada também. Sí, y ahora me gustaría invitar a Edivani Reguín, también de nuestro instituto, mi esposa, que hará también una pregunta a tú. Sí, hola Alex. Hola. Bienvenido, es un placer hablar contigo. Estoy muy feliz por esa oportunidad. Tu película es muy hermosa. Mi pregunta es, a lo largo de tu vida, ¿cuándo se dio cuenta de que tenía un abuelo que impactó a personas de todo el mundo con su trabajo y cómo influyó eso en su vida? La última parte, ¿cómo fue la influencia? ¿Cómo fue la influencia en tu vida? Sí. Ajá, sí. En su vida, yes. Sí, bueno, es una de las preguntas más difíciles para mí porque no puedo comprar la influencia. Es la vida que conozco, pero sí, en comparación quizás con otras personas que conozco, él tuvo una parte importante en mi vida porque nuestra familia fue muy, muy cerca. Muchas familias están,
Y bueno, eso tiene mucho más importancia para mí, que él fue presente como abuelo y como una persona que tuve las características de la curiosidad, el humor de un niño. En un lado, el otro lado, él fue uno de los más grandes pensadores, ¿no? Un filósofo. Entonces, nunca fue una pregunta que no se puede preguntar a él. Y él siempre tuve una respuesta en forma de una anécdota, una chiste, una broma o algo. Pero lo más importante fue su orientación, su prioridad, que siempre fue el ser humano. Si familia, no importa si era familia o un paciente o alguien que en el teléfono, su número, él insistió que su número estaba en el libro teléfono público, así cada persona podría llamar, y muchas veces él fue en el teléfono, y bueno, muchas veces fueron pacientes o fueron gente de un otro país que dicen: yo tengo un problema, yo quiero suicidarme o algo, ¿qué puedes decirme? En estos momentos fue claro que él se retró en su cama, ¿no? Y hablaba con esta persona cuánto tiempo era necesario. Puede ser 5 minutos, puede ser 5 horas. Absolutamente la prioridad de cómo puedo ayudar. Y eso es la prioridad del corazón, se puede decir. El corazón al primero y después la teoría. Todo el resto. Sí. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Y ahora invito a Camila Pimentel, una logoterapeuta también, psicóloga, y gostaria de hacer una pregunta. Hola. Olá, Wesley. Como uma boa brasileira, hablo perfeitamente portunhol. Tentaré falar portunhol contigo, como Edson está fazendo. Oímos. No escucho. Só um instante. Sí. Agora sim. Sinto-me muito agradecida por a oportunidade de poder falar contigo hoje. E nós outros ouvimos, especialmente como logoterapeuta, depois de longos anos de estudo, estar aqui contigo, ver esta película tão preciosa, é uma honraria para todos nós outros. Graças, muitas graças. Nós outros ouvimos muitos preciosos depoimentos durante a película, pero eu gostaria de fazer uma pergunta, não para o cineasta, pero para o neto e para o homem, Wesley. Quando você cerra seus olhos e ouve o nome de seu abuelo, ou pensa em ele, qual é a primeira imagem que te viene a la mente? Considere depois de você fazer uma película sobre ele, pero personalmente. Veramente, en alguna manera para mí, él está tan presente en mi vida cotidiana por mi trabajo con los archivos.
estoy sentado aquí en el archivo. Hoy estuve trabajando. Estos son los tapes, las grabaciones. Estos son aquí justo un asistente de él en los años 60 en la policlínica. Él hizo grabaciones. Me contactó su hijo, que él tiene grabaciones. Y fueron muy buenas grabaciones. Entonces yo estaba escuchando todo el día hoy a Víctor. Entonces casi para mí es como él todavía está viviendo, está muy, muy presente. Entonces no es una imagen o una memoria, pero como la persona que está viviendo. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, gracias. Y Alex, es importante, tú has dicho esto en la pregunta de Camila, porque tú también es el cuidador del archivo. Sí. Y puedes hablar un poco también sobre esa experiencia, más lo que he hablado ahora. Imagino que es riquísimo eso, ¿eh? ¿Cuánto material tienes allá? Sí, mucho material. Me parece, él sabía que él tuvo una capacidad mental muy rápido. Algunas veces tan rápido que él estaba hablando sobre un tema. Este talento de, como dice mi hermana, ¿no? de poner una idea que fue muy abstracto o difícil en palabras muy simples. Él sabía que él podría hacerlo y muchas veces hice comentarios en un momento. El otro momento ya olvidé lo que era. Muchos de sus libros solo existen porque Eli, mi abuela, después de una discusión dice, Víctor, eso es importante, tienes que ponerlo en un libro. Y por eso él sabía, él usaba la tecnología, él estaba fascinada para las posibilidades. Una de las primeras cosas que él hizo después de la guerra, y hay muchos documentos en el archivo, su vida está muy, muy bien documentado, todo, letras y todo, fue de cómo puedo una investigación en la posibilidad de comprar una máquina para grabar audio, el sonido. Entonces, la mayoría de sus presentaciones existen en forma grabada. Bueno, cuando él hablaba sobre la logoterapia, muchas de las grabaciones son el mismo tema, es lo mismo. Pero por ejemplo, las sesiones de preguntas, o un estudiante pone una pregunta y sus respuestas, o también en esta colección privada, muchas interacciones con pacientes. Son muy preciosos, muy interesantes, y hay mucho material así que se puede ver la profundidad de sus pensamientos. Increíble. Es un trabajo de familia, ¿no? Como podemos ver en la película, su abuela ha trabajado mucho con él. Sí. Y ahora usted también, otros miembros de la familia también pienso están envolvidos, o tú es lo que más está envolvido en el trabajo. Sí, mis padres en el Instituto de Viena, un poco mi hermana. Yo como logoterapeuta, yo estuve terapeuta, ahora no estoy practicando en este momento, pero yo
hice cofundador de un instituto en Los Ángeles por Estados Unidos. Todos, también mi abuelo, era un sacrificio, realmente, pero él no, ¿cómo dice? No fue necesario, no fue su intención, es voluntario. Yo no tengo el nombre Frankl, yo siempre era libre de hacer cualquier cosa yo quiero hacer. Y por él, quizás muchas veces es una pregunta ¿qué fue su moto? ¿Qué te dice cómo vivir? Él no lo hizo. Eso es muy contrario contra sus pensamientos, su teoría de logoterapia, que el sentido es algo que se tiene que descubrir su mismo, cada persona a su mismo. Nunca se puede poner sus propias ideas sobre qué es el sentido por tu vida. También él fue muy respetuoso de sus decisiones. Nunca dice, hace eso o eso, yo expecto hacer que haces eso. Y también el poder de ser un ejemplo. Un ejemplo por la individualidad de él elegí hacer algo nuevo. Él era un pionero. Que el sentido muchas veces se puede encontrar en el mundo, que falta en el mundo, y también lo que son los talentos que yo tengo, y hacerlo sin pensar que es el efecto para mí, pero lo que es necesario, lo que puedo hacer. Y eso es exactamente como fue cuando yo elegí de hacer los archivos, porque un día yo vi todos los tapes, las grabaciones, y yo pregunté a él qué va a hacer con estos. Él dice, no, nada. Yo dije, ¿nada? Tú irás a hacer algo. Sí, eso nunca fue mi plan de hacer un archivo, pero yo pienso, bueno, yo puedo hacer copias, digitalizarlo, solamente para así no se pierde estos. Y él dice, bueno, Alex, si lo haces, si los vendes un día, la sola cosa que yo quiero es que un estudiante que quiere escuchar o comprar, no tiene que pensar dos veces si él tiene el dinero para hacerlo o no, que es accesible. Ese tiene relación con su vida como estudiante en los años 20 y 30, tiempos difíciles económicos, ¿no? Y eso fue su solo. Y otra vez dice, bueno, puedes hacer lo que quieres. Wow. Y yo pienso que también tú hablaste del Instituto en América, de Viktor Frankl Institute of America, right? Sí. And estás haciendo un trabajo, parece muy, muy bueno, fabuloso en América, que nosotros sabemos que la logoterapia tal vez no es tan conocida hoy. No, sí, es verdad. No existen otras formas muy que tienen sus límites. Las preguntas existenciales casi no existen. Y algunas formas que tienen elementos de la logoterapia, pero lo cambian un poco, no son tan efectivos.
elementos que son muy importantes. Por ejemplo, ¿qué es el sentido? Que el sentido no es algo subjetivo, no es algo que no es una construcción, no es una emoción. Parece que en muchas veces en Estados Unidos está muy orientado todavía en el sistema freudiano, veramente, de lo que importa es sentirse bien. No importa cómo hacerlo, puede ser con drogas. 56% de jóvenes comen antidepresivos y tranquilizadores. Se puede, y la pregunta de qué quieres hacer con tu vida, quizás tu frustración en tu vida tiene una relación con una pregunta que es como un vacío existencial, ¿no? ¿Por qué no hablamos sobre qué es tu plan, qué es tu pasión, qué quieres cambiar en el mundo, qué son las cosas que te necesitan? Versus qué son las cosas que tú piensas que necesitas vos. Eso casi es una discusión que no existe, y por eso yo inició este instituto. Pero parece que siempre, ya en los años 1950, la respuesta, el eco fue más fuerte de Latinoamérica con la logoterapia que en América del Norte. Sí. Bien, tú hablaste algo sobre la influencia en la familia, hablando sobre el respeto que Frankl tiene a la familia, a la persona, y a usted, como ha dicho, que pueda hacer lo que quiera, no estaba contra lo que pensaba, influenciar de manera directiva. Hay una pregunta de una colega acá de Brasil, Sheila Rabuski, que ¿ya? Sí, ha preguntado, lo considero un mito importante, Alex, comentando sobre la educación religiosa de su madre, él y su hermana, ya que Eli es católica y Víctor judía. ¿Si puede hablar algo sobre esto? Sí. Bueno, tiene relación con el respecto de quién sos vos como persona individual, qué es tu carácter, qué son tus decisiones, qué son las cosas por que sos responsable, porque que los no tienes responsabilidad. Por él, religión, él dice la religión es como lenguajes, no hay un lenguaje que es más, que tiene más verdad que una otra, que es la verdad derecha, o la lenguaje de derecha. En cada lenguaje se puede hablar la verdad o una mentira. Y por él fue judío, eso fue su tradición, pero él fue muy consciente que eso no fue su responsabilidad, eso fue el fate, ¿no? Destino. Fact, un hecho. Dice, eso es la manera, la tradición en la que yo hablo con Dios, y otros tienen otra, pero por él no fue una categoría de gente. Tampoco fue una categoría si estás religioso o no. O no. Porque dice, esas son cosas que se tiene que descubrir en sí mismo. Algunas personas lo descubren, otros no. Como seres humanos tenemos la libertad de elegir, y por eso la responsabilidad también.
dice nada sobre un carácter. ¿Quién sos? ¿Sos una persona buena o no? Si sos religioso o no, si tienes una religión u otra. Simplemente eso no fue interesante por él eso. Su primera esposa fue judía, Eli fue católica, no importa para él. Parece que por muchas otras personas estaba importante, especialmente en este tiempo. Hoy es más, se cambió, pero en ese tiempo por algunas personas sí era un problema, que tuvieron distintas religiones. Por él no. Él tiene en su apartamento, él compró, a él le gustó las estatuas pequeñas. Un día él compraba un Moses y una María como símbolos por esta unidad de dos religiones. Qué bello. En la película hay muchos relatos de cómo las personas se impactaban con su seguridad sobre estos valores cuando él habla con Van Hark, la persona que ha sido del partido nazi, que para él no... ¿Por qué no o ayudaría? ¿Por qué no? Es impresionante, de facto, ¿no? Él puede ver en tu... Fue muy buen como un detector. ¿Sos persona buena o no? Personas buenas también pueden hacer decisiones malas que después, regret, ¿no? Se arrepiente, decisiones malas. También en la logoterapia, dice, bueno, eso es parte de somos seres humanos. Cada momento estamos haciendo decisiones. Decisiones idealmente, el ideal es hacer decisiones que vienen de nuestra conciencia, sí, pero algunas veces no tenemos toda la información o también nuestra conciencia puede errar porque somos seres humanos. Y lo importante es, si sabes, bueno, eso fue una mala decisión, y veramente estás sorry, ¿no? Sí. En un nivel existencial, no más sos la misma persona, no más sos el persona, ya cambiaste, ya está creciendo. Y claro, él fue psicoterapeuta, entonces, ¿cómo no puede crear en la posibilidad de seres humanos de cambiar? Y de cambiar veramente en un nivel existencial y de nunca hacer falta más que ya hice. Eso no es a decir que es muy diferente de decir, bueno, tú no fuiste responsable por tu decisión mala porque, no sé, sos de una nacionalidad específica, tus padres hicieron algo mal, la sociedad está culpable. Y por eso quizás fue tan buena respuesta de los agentes en los cárceles. Muchas veces cuando él hablaba en cárceles, él hablaba en San Quentin, donde fue una cámara de gas todavía en los años 60. Él hablaba, él fue 2 veces. Él hablaba una vez y no fue en mucha gente. Y la segunda vez sí. Él dicen a él, la primera vez no queríamos ir porque pensábamos que, bueno, otra vez un psicólogo,
cada mes viene un psicólogo, un psicoanalista de San Francisco y nos dice, bueno, ustedes no son responsables por tus decisiones. Y no más queremos esto. Él dice, claro, que si no aceptas que podemos hacer una culpa, no aceptas que estamos libres, y eso es central por cada ser humano. Un filósofo una vez dice, cada persona criminal tiene el derecho por punishment, how do you say? Punición, la punición, en portugués es punición. Punished, to be punished. Sí, ser punido. Eso fue porque eso es aceptar a una persona como ser humano y nuestras capacidades y la responsabilidad, la relación de responsabilidad y libertad. Y si estás en un cárcel por si hiciste algo mal, tienes la responsabilidad sin la libertad. Pero siempre se queda una libertad, es la libertad. Si no puedes cambiar la situación, puedes cambiar tú mismo. Esta mañana Alexander Bastiani ha hablado sobre el cinismo de hoy, en que las personas hacen cosas buenas, están muchas veces las personas diciendo, no, esto no es tan bueno, hay una segunda intención. Y yo he escrito un libro sobre los héroes de nuestra existencia, inspirado en la logoterapia, hablando de estos momentos en que usted percibe lo bien, la persona buena, cosas buenas, y te toca, nos emociona. Acá hay un texto, una pregunta, un comentario, pienso, de un logoterapeuta acá, Paulo Reck, que ha dicho acá, aquí hay 600 personas con los ojos llenos de emoción. Estoy seguro de que Ellison nos dará el regalo de traducir este super trabajo. Somos 200 millones de brasileños los que necesitamos ver esta película. Alex, seguro que você siguió lo más profundo de tu inspiración para llevar este proyecto hasta el final con tanta calidad. Inmensamente agradecido. Gracias. Sí. No sé qué decir. Muchas gracias. Sí. Yo pienso que Viktor Frankl es en este sentido un héroe cuando mira tu vida y tu constancia, no un héroe ficticio, una cosa no un super héroe, pero un héroe posible, un héroe que hace convictamente algo que piensa que es bueno. Sí, exactamente. Una vez hay una grabación, se puede ver en YouTube, cuando él hablaba la conmemoración de 50 años de la anexión de Austria nazi Alemania. Él hablaba él hablaba muy bien por 10 minutos. Él dice algunas cosas muy profundas. Una fue, él pensaba que la mayoría de gente, que la idea del racismo fue introducida en manera oficial en Nazi Germany, de los nazis. Él dice, si me preguntas sobre racismo, ¿qué raíces hay? Solo conozco dos raíces. Razas.
haces, dos haces. Los de la gente que son decentes. Decentes. ¿Ya? Buenas. Gentes indecentes. Sí. ¿No? Se puede encontrarlos en cada nación, en cada grupo, en cada sociedad, en cada sociedad política, en el campo de concentración, todos. Él dice la raza de los decentes siempre fue, es, probablemente siempre va a estar la minoridad. Eso es muy interesante de él, que él dice casi la mayoría de la gente son potencialmente indecentes. Y también él dice que lo más importante, por eso es importante que nosotros mismos intenten estar parte del grupo de los decentes, ¿no? Porque no se puede cambiar otra persona, pero se puede cambiar su mismo. Muchas veces después, en entrevistas, la gente pensaba, bueno, sos tan optimística, la logoterapia es tan optimística, y dices que la mayoría de la gente son indecentes. Él tuvo una buena respuesta. Él dice, sí, yo no me veo como optimista ni pesimista, pero activista, ¿no? Porque Sí. las influencias que cada persona, cada de nosotros, las influencias de hacer lo más fácil, lo que nos sirve a nosotros, ¿no? Siempre están, es como la gravitación, ¿no? Pero somos los seres que pueden decidir en cada momento qué son mis valores, qué son mis prioridades, qué tiene sentido y qué no, que por él siempre fue el último, tiene sentido o no. El sentido es importante por la realización de su mismo, no para nosotros, por su mismo. Y por eso es importante de ver y de ser consciente de en qué dirección estoy manejando yo. Y que yo no puedo cambiar a ningún en el mundo. Todavía puedo cambiar mí mismo. Solo estoy y siempre estoy responsable por la manera en que yo estoy influenciando el mundo around me. A meu redor. Es independiente de las condiciones de quién soy yo, que mi pasado, que son mis experiencias, es independiente, totalmente independiente de eso. Yo siempre tengo la libertad de decidir quién estoy hoy, quién quiero estar mañana. En esta manera, pienso, la logoterapia es tan fuerte, porque es un sí a la vida, es un sí a la humanidad, pero también muy, muy realístico, no solamente optimista en una manera naiva. No, existe el malo, existe mucho. Sí, sí. Perfecto. Muy grato por esta explicación. Muy, muy bien explicado. Bien, Bueno, sí. Alex, yo tengo muchas preguntas acá y voy a hacerlas para los participantes. Ana Reisky pregunta, ¿podrías describir a tu abuelo en solo 2 palabras? Funny. En portugués sería engraçado. Una persona graciosa, una persona
in English? Algunas, pero son otras personas que lo dicen. Una persona fue en la película Marianne Gruber, una persona con una claridad de entender a él. Yo pregunto, porque alguna gente me dice, él fue tan simple, y otras personas, fue muy difícil, muy complejo. Y yo pienso, bueno, sí, verdad, sí, verdad, es verdad. Yo pregunté a ella. Y ella dice tan claro, él entendía de ser simple. Sí. Eso fue su intención. Pero fue un titán intelectual. No fue simple de una manera, ¿no? Pero él tuvo el luz, el sombra, pero el humor y la capacidad de reír sobre sí mismo. Y también, sabes, en la logoterapia, el humor. Él fue de las primeras personas de la psicología que reconoció la importancia del humor, porque se puede hacer una distancia con sí mismo de su situación. Él lo usaba siempre, él puede reír sobre sí mismo. Eso es muy importante, me parece, si sos una personalidad tan grande, de tener esa capacidad. Y entonces, no fue una persona intimidante. Sí. ¿Por qué? ¿No? Sí. Dos palabras serían... Dos palabras. Intenso, gracioso, o quizás, dice mi abuelo, un corazón en fuego. Un fuego. ¿No? Sí, sí. Y una mente preciso, Sí. claro. Bueno, buenísimo. Esto es llama la atención en la película. Una de las personas que dicen sobre la academia, las personas son muy snob. Porque si yo tengo que tener algo exclusivo que solo yo sé explicar, Viktor Frankl hacía diferente, hablar, explicar para las personas de la rúa, el hombre de la calle. Esto pienso que está un poco lo que estás diciendo. Sí, como recuerdas, él iniciaba de aprender de los gran maestros Freud y Adler, pero primero a Freud, él tuvo la insight, el sentimiento que eso no es la verdad sobre el ser humano, de hacer una definición siempre siente negativo. Y con Adler, él vi su mismo como follower de Adler, como un psicólogo individual. En 1926, me parece, fue esta confrontación cuando él presentaba su idea que sobre la dimensión psicofísica se tiene que poner y reconocer la dimensión noética o la dimensión espiritual, la dimensión más profundo del ser humano. Y Adler dice, no lo acepto. Y él dice, yo empezó a aprender de mis pacientes. Él fue médico. Dice, yo me más interesé por lo que puedo ver
en la situación clínica. Y así se puede verlo. Son pensamientos no nuevos. Él siempre dice, en una de las grabaciones, justo dice, cuando estuve hablando en India, me dicen, eso es nada nuevo. Y cuando estoy hablando en Estados Unidos, me dicen, al final algo nuevo. ¿No? Él fue muy consciente que estas verdades más profundas sobre lo que importa en la vida en nuestras existencias, son verdades que no son nuevos, pero no tuvieron un lugar en la psicología. Sí. Él puede verlo, en la necesidad de ponerla aquí otra vez, la sola diferencia entre, como él dice, entre nosotros y un veterinario es la clientela. Sí, sí. Sí, perfecto. Bien, Mateus Barbosa hace una pregunta. ¿Cuál es el recuerdo más memorable que tienes de tu abuelo y la sensación que tienes cuando lo recuerdas? Tantos. Son muchos. Bueno, como dice, el humor, por ejemplo, cuando fue niño, como una intervención psicoterapéutica, él siempre estaba consciente, si no te sientes bien, ¿qué puedo hacer así? ¿No? Yo fui tímido una vez como niño, y no fue la idea de morir, ¿no? De entenderlo como niño. Yo pienso que mis padres eran viajando, mi hermana estaba en el apartamento de los abuelos. Yo fui triste. Él me dice algo de su vida y dice, bueno, cuando estás pilota de avión, puede ser que es un día muy, muy gris. Solo puedes ver oscuro, pero después arriba de las nubes la sol siempre está brillando, y yo lo vi en el avión, es una experiencia personal, el lenguaje que se puede entender como niño, eso me ayudó, eso fue la terapia, andaba muy bien. Perfecto. Otra pregunta. ¿Puedes decirnos, pregunta de Adriana Rocha, ¿puedes decirnos algo que no te gustó de tu abuelo? Sí, bueno, como dice, él fue un ser humano. Él se puede enojarse como, ¿no? Él tuvo esta capacidad, velocidad de pensar. Y por él, yo entiendo hoy que algunas veces es difícil de hacer paciencia si ya sabes, ¿no? Y algunas veces él no quería tener la paciencia. Recuerdo alguna vez yo quería hablar sobre un tema que me fascina, sobre los cometas y las estrellas. Y dicen, bueno, vas a hacer tu presentación por abuelo, ¿no? Él no fue no sé, a él no lo interesaba
no hice el esfuerzo mismo. No importante que yo tuve 11 años, ¿no? Él se enojó, él dice, no, bueno, no me interesa. Bueno, sí, eso no fue ideal. Sí, la paciencia, pues, un ser humano. Pero otra cosa, otra vez, él sabía que él no fue perfecto. Y por ejemplo, una vez, una de las cosas que fue muy importante para él son los anteojos. Sí, los óculos. ¿No? Él tuvo problemas con los ojos en los últimos años, de no tocarlos. Como fuimos niños, no le tocas mis cosas. Bueno, un día yo ponía ¿cómo se dice? Eso. Sí. ¿No? Sí, con imágenes, yo lo pongo en sus anteojos. Bueno, lo peor, él se enojó. Él estaba gritando por un momento. En el próximo momento, él se puede ver, él fue consciente que él está gritando a mí como un niño. Sí. En su manera intenso, como puedes ver en la película, ¿no? Él cambió el tema de qué vamos a hacer ahora por reparar los anteojos en el negocio, en la calle. Tienen una máquina. Alex, no vas a crear. Es fascinante porque tiene ultrasonido para limpiar los anteojos. En esta manera era bien. Intenso. Sí. Qué bueno. Natalia Freire pregunta, estaba aquí asombrada pensando en preguntas y solo pensé en preguntar, ¿cuál es la mayor lección que crees que Frankl quería dejar para la humanidad a través de la logoterapia? Bueno, para el mundo bueno, él dice, el sentido de mi vida era de ayudar a otros a encontrar un sentido en sus propias vidas. Eso fue muy claro. Eso fue la cosa que ayudó a él, salvó a él en la situación después de la guerra. Y por eso, dos veces, una vez en su juventud, cuando el cinismo, el nihilismo fue también un tema en su vida. Eso fue su respuesta a la pregunta, ¿qué es el sentido de su vida? La lección para mí, quizás una cosa que muchas veces se puede encontrar en otras personas también que tuvieron una situación de vida o muerte en sus vidas. Tienen esta claridad, vista clara en lo que es importante en la vida y lo que no. Y que las opiniones de otras no son tan importantes, pero lo que importa es de hablar la verdad, de buscar la verdad, y hablar la verdad y su opinión. No importa el efecto que tiene por tú mismo. Sí, la verdad es importante que
se vive, habla. Sí, eso es la sola cosa realmente que importa. Sí. Bueno, no es la sola cosa, es tan sí. simple, no siempre es tan simple. Sí, sí. Gracias por eso también. Otra pregunta, Kelma Mazziero pregunta, Alexander, hacer una película es, en cierto modo, construir una historia y contarla. Para ti, ¿cómo fue contar la historia de alguien tan cercano a ti? ¿Era posible separar el nieto del director del documental? Bueno. Muy buena pregunta. Nunca hice una reflexión sobre eso. No sé si puedo hacer esta separación también si lo quiero. Sí. Para mí fue importante de pintar lo que pienso que es lo más cerca de la verdad de quién era. Y usarlo, la pintura es el material de los entrevistas, son las palabras de la gente que conocían a él. Y también, bueno, porque yo conocía a él, yo puedo sentir algunas veces si hago, por ejemplo, una misinterpretación, por ejemplo, o si algo es una proyección de una persona. En esta manera fue simple de hacer decisiones, qué es Víctor y qué no es Víctor, ¿no? Sí. Que es Víctor y algo personal de personas. La relación cercana, pienso, ha ayudado más en este sentido de que lo contrario, sí. Yo pienso también, a mí me gustaría mucho conocer mis antepasados, la historia de mi abuelo, las personas que vieron antes de mí, pero no son Viktor Frankl. Pienso, porque cuando queremos conocer nuestra familia, nuestra historia, ¿ha sido así para tú también cuando tú viajas de visita a las personas que vivieron con tu abuelo antes de tu existir? Exacto. Ha sido también una búsqueda personal en este sentido. Sí, y como cada persona, él cambió, ¿no? Él cambió, algunas opiniones cambiaban. Yo sé, por ejemplo, ese una vez fue un tema de la separación de los graves. Graves, os sepulcros. Tumbas. Los túmulos, ¿no? Las tumbas, sí. Y Eli. Como pongo al final, cuando preguntaba a Klingberg en los años 90 y algo, al fin de su vida, él dice, para mí no es importante que estamos separados. Eso no siempre fue así. ¿No? Eso fue un tema un tiempo, y también ¿no? Mi mamá está, porque la madre está cristiana, católica, ¿no? Mi mamá está católica, y es el fin del judismo en mi familia. Él fue, ¿no? Y eso también. Hubieron momentos en que eso no fue tan simple por él. Fue una decisión, fue un proceso, ¿no? Sí. Wow. Espléndido, gracias. Bien, tenemos algunos minutos más. ¿Sí? ¿Puede?
Sí, yo puedo. Sí, gracias. Bien, hay una pregunta que pienso que es buena también para ese momento que tú hablas de la preocupación en la película de conservar, de no haber malentendidos, misunderstandings, Ujú. with what, con las cosas que trabaja. Entonces, Bruno Gama, Bruno Gama pregunta, buenas noches, Alex. Por su parte, Bueno. ¿existe alguna preocupación o malestar por la forma en que se desarrolla la logoterapia en el mundo? ¿Alguna inconsistencia te parece más peligrosa? Gracias por compartir. Sí, sí, muy buena pregunta. Sí, ahora la logoterapia es una teoría que ya tiene muchas interpretaciones, desarrollamientos muy buenos. Y él siempre invitaba a desarrollamientos. Él sabía que, como dice, yo ponía el fundamento y otras van a usarlo y cambiarlo. Y algunas cosas veramente son genial, pero algunas no, porque cambian el fundamento. Por ejemplo, la interpretación de, como yo dije antes, de sentido como algo solamente subjetivo que nosotros construyamos. Eso es un malentendido tan profundo en sus ideas que son incompatibles con la logoterapia. No más es logoterapia si estás reduccionando sentido a algo que al final solamente es un mecanismo de defensa. Si lo haces, ya es un desarrollamiento en la otra dirección. ya estamos con Freud, que dice que ultimativamente todo lo que hacemos solo hacemos para servir, que sirven nuestros egos. Como dice mi abuelo, la psicoanálisis ¿cómo traducir? Knows nothing essential, no reconoce algo esencial en el ser humano, ¿no? Sí. No intención está pura. Cada intención arriba de cada intención buena es una intención veramente egoística, ¿no? La psicoanálisis reconocía nada esencial, por eso la psicoanálisis sabe esencialmente nada, sabe nada del ser humano, de la potencialidad del ser humano. Claro que hay seres humanos que solo hacen cosas para servir el ego, pero no todos. Siempre hay las decisiones, lo más interesante del ser humano son las cosas que hacemos por una cosa que es más importante de nosotros, por nosotros. Y la autotranscendencia no es una tarea. La autotranscendencia es nuestro estado natural. Y no como dice, la autorrealización, ¿no? La autorrealización está en un efecto. Y esos cambios, esos malentendidos que todavía dicen, bueno, ahora el sentido es otra manera en que se puede autorrealizarse, en que se puede sentirse más bien, entonces ahora usamos esto, usamos sentido, así sirve nuestro ego. Eso es el reverso de logoterapia, es incompatible. Lamentablemente hay muchos que se piensan que son logoterapeutas, ¿no? Que dicen estas cosas y eso es incompatible. Pero sí.
Alex, hay muchas preguntas sobre tu experiencia como psicólogo, como logoterapeuta, muchas preguntas. ¿Puedes hablar cuando empezaste a pensar, quiero ser un logoterapeuta? ¿Cómo ha sido esta experiencia para tú? Sí. Yo tuve 19 años y no leí un libro de mi abuelo. No me interesaba y yo fui viajando con mi hermana a un congreso de logoterapia en Toronto. Yo pensó, bueno, ahora tengo que leer un libro porque me da vergüenza si yo no conozco nada. Él no podría viajar más, él tuvo problemas con su salud, pero dice, bueno, tú vas a leer algo que lo escribo, ¿no? Entonces yo leí y yo pensaba eso es fascinante. En este congreso, claro, fue gente que no conocían personalmente a mi abuelo, pero dicen, bueno, es un libro, una idea, algo, una interacción con un logoterapeuta que me ayudó, yo podría cambiar mi vida. Y eso fue una experiencia interesante porque yo solo conocía a él por una personalidad grande e importante, pero yo entendí que últimamente él fue mucho más que una personalidad, que realmente sus ideas fueron importantes por otra gente y al final, o empezando aquí para mí. Sí, es impresionante porque oír tu hablar, percebe-se que tú és un excelente cineasta, pues vimos la película, es un excelente logoterapeuta porque explica muy bien tantos los conceptos que bien, me voy a salvar esta pregunta para el final y haré otra acá. Miriam Peroni pregunta, ¿qué les diría Frankel a los adolescentes en Brasil que están confinados, no han ido a la escuela por más de un año y solo tienen las redes sociales como actividad? Él decía... Lo que diría tu abuelo a los adolescentes? Lo que... Sí, es interesante que en sus presentaciones la mayoría de la gente fueron adolescentes y gente viejas. Me parece que, bueno, esos son los tiempos. Él tuvo una gran confianza y respeto a cada generación nueva de descubrir que cada generación tiene el derecho de no aceptar lo que hizo la generación antes. Que tiene, él su mismo fue un disruptor. Dice, estoy buscando lo que perdí, digamos, en las tradiciones en este tiempo cuando él fue joven, ¿no? El fin de la monarquía, un inicio del siglo, todos los experimentos de política, con formas políticas, democracia, socialismo, todo eso fue nuevo, fue su experiencia, y cada generación tiene que descubrir. Él siempre dice la sola cosa que él puede decir a ellos es de buscar, pero también de tener paciencia, de si no lo ves hoy, que es el sentido, ya tienes un sentido que es conservarte por el día que todavía estás, cuando
posiblemente vas a encontrar un sentido. El sentido de te necesita en el futuro. Bueno, las redes sociales y todas, esas son influencias. Él hablaba, yo tuve una grabación cuando él hablaba en los años 70 con un joven que tiene un problema con drogas. Fue el tiempo de los hippies. Las redes sociales no son tan diferentes, una droga también. Y cada generación tiene sus influencias que son malas, que son adictivas. Él hablaba de los tres síntomas del vacío existencial, que siempre a mí me parece que cambió nada, ¿no? Es un mensaje tan actual. El vacío existencial tiene el efecto, si no tienes una dirección, si no tienes algo que es importante por qué estás apasionada, tienes un vacío. Las cosas que otra vez would stay outside. Ficarían fuera. They get sucked in, porque el vacuo tiene ese efecto. Vacuo para adentro. Las cosas patológicas, las cosas que son un reemplazamiento por el sentido, porque falta algo. Si no siento que mi vida mi existencia tiene un sentido, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo quiero sentirme bien. Entonces, el placer, las formas, las drogas, las distracciones, los behaviors extremos, ¿no? Todas estas cosas, dice, la adicción, la depresión, la agresión, los tres cosas que pasan, ¿no? Siempre si preguntas a un joven, ¿por qué? Dicen, ¿por qué no? Y eso es el problema, el por qué no. Porque si hay un por qué, no. Y ese se tiene que descubrir. Y eso es la parte difícil, esa es la parte individual. Pero si tienes una frustración de no sentir, de no ver lo que es el sentido, eso en sí mismo no es una cosa mala. Freud dice, una persona que pregunta, que dice, no, tengo la pregunta, ¿qué es el sentido de mi vida? Es un síntoma que algo está mal, que esta persona necesita terapia. Mi abuelo dice, no es un síntoma que falta algo, pero es un síntoma que está muy maduro e inteligente. Sos en el mismo grupo con los más grandes pensadores y filósofos de la historia de la humanidad, ¿no? Y algunas veces solamente hablando sobre eso, y que tu frustración hoy no es el problema. Vale la pena de continuar a buscar. Algunas veces eso es la discusión más importante y ya es la terapia. Alex, estamos en una pandemia y muchas cosas aconteciendo ahora en la vida de todos nosotros. Meire de Almeida hace una pregunta. Esperanza es una palabra y un sentimiento muy presente para Viktor Frankl. ¿Cómo se siente usted con la esperanza de que la logoterapia sea importante para usted en el siglo y para nosotros en el siglo XXI? Sí, bueno, pienso cada tiempo tiene sus catástrofes, ¿no? Sí. Nunca fue un tiempo en la historia de la humanidad, solo una generación antes la guerra nuclear,
fue casi una realidad cotidiana de que lo puede pasar. Ahora otra vez, ¿no? Pero una pandemia no es la primera pandemia, ¿no? En los años, la peste, ¿no? Sí, la peste. Y no focalizamos tanto. Ese es como somos como seres humanos, que el negativo tiene más gravedad. Escuchamos de la persona que murió, eso es en las noticias, y no los avancimientos, por ejemplo, que hizo la medicina solo en los meses entre la pandemia, y cuánta gente se pueden vivir por estos, ¿no? Eso no son noticias, pero el foco, también antes de la pandemia, cada día personas mueren en accidentes. Nosotros no sabemos si mañana vamos a estar bien. No sabemos, nunca lo sabemos. Antes de la pandemia tampoco. La vida nunca está seguro. Vivir con el riesgo y vivir bien. Y saber que nada está por siempre al final. Que siempre tenemos 3 problemas en nuestras vidas. Él hablaba de la tríada trágica, ¿no? El sufrimiento, la muerte y la culpa, ¿no? Sí. Esas son cosas existenciales, y siempre vamos a tener nos encontramos en cada vida. Y esas son las preguntas en donde se pregunta a uno mismo: ¿quiero continuar? ¿Vale la pena continuar o no en estas condiciones? Y eso, otra vez, es una cosa personal. Y eso me parece también lo que él dice con sus teorías, la importancia del individual, que cada persona está importante, que cada persona puede hacer una diferencia en este mundo. Y nunca somos solamente los espectadores o los víctimas, pero somos siempre los creadores o los co-creadores de nuestro futuro y del futuro de todo el mundo. Si cambiamos algo, cambiamos el mundo. Y si cambiamos nosotros, ya estamos cambiando el mundo también, porque nosotros somos parte del mundo. Alex, pienso que esta es una maravillosa mensaje para irnos caminando para el final de esta conversación, de esta sesión de preguntas y respuestas. Bien, cuando hablamos de legado, hablamos de algo que se permanece mismo después de nuestra muerte. Tu abuelo no estás más acá, pero tú estás, hay tantos logoterapeutas, y pienso que también no solamente la teoría se hace parte del legado, pero de forma muy, muy concreta la familia. Entonces, tu presencia acá con nosotros, para nosotros es muy importantísima, no apenas porque eres nieto de Frankl, pero porque eres la persona que tú eres, y que estás acá compartiendo con nosotros tus conocimientos, tus experiencias muy riquísimas, y con esta película muy maravillosa. Por favor, díganos qué estás haciendo ahora. Podemos esperar otras películas para el futuro. ¿Cómo son los proyectos?
Puede ser, sí. Sí, ahora ya estoy continuando con el archivo aquí, siempre descubriendo algunas cosas interesantes, como dice, muchas grabaciones ahora de interacciones de él con pacientes, eso cosas muy interesantes que realmente no sabía que existen estas grabaciones. Um, eh, Comunicar esto y hacerlo disponible en una forma u otra, eso ahora es una prioridad para mí, porque yo pienso que si quieres aprender algo, si tienes la posibilidad de aprenderlo de la persona que lo inventaba, está muy bueno. Y otro es, sí, películas, eso es mi pasión, es mi preferida manera de expresar mí mismo. Y sí, yo tengo algunos proyectos. Tengo un proyecto de ciencia ficción, eso es una pasión de mí. Sí. Bueno, siempre me fascinaba pensar sobre el futuro, dónde vamos nosotros todos. Bueno, Sí, vamos a ver. sí, los psicólogos y filósofos que van para el cinema han producido cosas muy, muy maravillosas, ¿no? Sí. Sí, Alex, ¿conoces Brasil? ¿Tú conoces Brasil? Sí, yo fui 2 veces, una vez presentado con Sheila Rabusque, Qué bueno. Curitiba, Curitiba, sí. Sao Paulo. São Paulo. Sí, yo amo Brasil. Una experiencia muy, muy buena. Tengo amigos, sí. Qué bueno. Una de las preguntas de Ana Guimarães es esta. Ellison pregunta, ¿cuándo vendrá a Brasil? ¿Qué espera encontrar aquí? Pero ya conoces, pero ¿cuándo será la próxima vez? Cuando se puede viajar otra vez. Sí, Me gustaría. todo. Sí, esperamos todo que sea pronto. Bien, me gustaría invitar a las personas acá del instituto para podermos despedirnos de usted. Alex, ¿tiene alguna otra mensaje final para Brasil, para las personas que están nos acompañando? Eso son las cosas más difíciles para mí, porque yo, como dice, mi manera es expresar en mis películas. Víctor fue muy bien con eso, con estos mensajes, lo que es importante en este momento, y por un país. Él tuvo la capacidad de la percepción de lo que está bien, quizás que son las cosas que son problemáticas en cada lugar donde él viene. Y quizás, y por eso hace mucho que yo fui en Brasil. Entonces, eso quizás es algo que tú puedes hacer mejor, de hacer un análisis existencial del estado de Brasil. Alex, nosotros estamos acá, estamos en nuestro Instituto Busca Sentido, totalmente abiertos a hacer colaboraciones con usted, con el Instituto Viktor Frankl, lo que podemos hacer, lo que esté a nuestro alcance, por favor, cuente con nosotros. Eso puedo ver, eso es algo muy bueno. Yo sé que Víctor le gustaría mucho de ver que hay un interés en la aplicación de sus pensamientos, del desarrollo, de aplicar los elementos que son
importantes y que ayudan hoy. Gracias en mi nombre, en su nombre, por el trabajo que están haciendo ustedes. Es tan importante. Yo pienso que mucho bueno va a venir, porque lo que cuenta es la intención. El efecto no es en nuestras manos, pero si pones ayuda en esta manera de lo que realmente está importante, que necesitan gente que están en un estado donde necesitan más que solamente un band-aid, como dicen, una cinta, ¿no?, emocional, pero respuestas que realmente tienen la capacidad de cambiar una vida. Y eso es maravilloso. Eso es la sola cosa que podemos hacer como logoterapeutas, de presentar y de poner y hacer accesible sabiduría, estos pensamientos, estas ideas, así todas pueden usarlos. Alex, eu gostaria também de acrescentar, dentro do nosso muito obrigada, essa parceria que o Instituto Busca Sentido pôde fazer com o Instituto Viktor Frankl de Viena. Não só uma parceria, mas esse estar mais próximos, para nós, é uma grande segurança. Segurança em qual sentido? De que nos mantenhamos fiéis ao pensamento original de Viktor Frankl. Então, estar junto com o Instituto Viktor Frankl é muito importante para nós. Foi importante para inaugurarmos esse caminho, essa ponte, né, que foi traçada entre os dois institutos, e para a gente começar, a partir de agora, a ter trabalhos mais próximos, enfim, sempre sob a supervisão de vocês. Muito obrigada. Obrigado. Sim. E adorei você falar que você ama o Brasil. Adorei. Todos nós. E esperamos as próximas películas. Bueno. Muchas gracias. Gracias a vos. Foi muito bueno poder ouvir-te. E esperamos os próximos encontros com você, com o Instituto Viktor Frankl. Muitas graças. Muito obrigado. Espero que nos vemos otra vez. Esperamos nos ver pronto, Alex. Muchas gracias también por este tiempo. Sé que ahora es muy tarde ahí en Viena, pero muchas gracias. Ha sido muy rico y pienso que todos los participantes están muy felices que estuviera con nosotros esta noche. Gracias para tu invitación. Fue un placer y un honor. Como costumamos decir acá en Brasil, un abrazo fuerte. Me gusta. Un abrazo de Viena. Hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. Bye, bye. Chao. Bye. Gente. Que maravilha, né? Eu queria, mais uma vez, citar aqui os estados que participaram conosco, e os países também que participaram conosco. Não vou esquecer de ninguém agora, hein? São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Paraná, Mato Grosso, Amazonas, Brasília, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Alagoas, Rio Grande do Sul, Sergipe, Pará, Paraíba, Maranhão, Piauí, Tocantins. Dos países, Barcelona, Espanha, Lisboa, Portugal,
Buenos Aires, Argentina, Roma, Itália, México, Viena, Áustria, Mississippi, Estados Unidos, Salzburg, Áustria, Israel, Boston, Estados Unidos, Chihuahua, México, Reino Unido e Espanha. Gente, demais, né? Realmente foi um simpósio internacional. Sim, eu gostaria também de mais uma vez agradecer aqui a todos os institutos que contribuíram, que apoiaram este evento na divulgação, com o suporte da divulgação. Então, repito aqui a ABLAI, Associação Brasileira de Logoterapia e Análise Existencial, a Sobral, o Escritório de Saúde Mental da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo, da USP, o Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a FUCLAI, da Argentina, o Instituto de Educação e Cultura Viktor Frankl, de Ribeirão Preto, a Agir 3, Núcleo de Logoterapia, de São Paulo, a Existery, Logoterapia e Análise Existencial, de Ribeirão Preto, a Unilife, Sistema de Ensino, o Núcleo Mineiro de Logoterapia, o Instituto Geist, a Logo Rio, a Casa do Sentido, o Instituto Baiano de Logoterapia e Análise Existencial, Núcleo Viktor Frankl de Logoterapia, da Universidade Estadual da Paraíba, o Centro de Estudos, Pesquisa e Extensão em Logoterapia e Imaginário, também da Universidade Estadual da Paraíba, a plataforma Deutsche e a agência de comunicação Saquei. Bom, a todos que contribuíram também, não só os institutos, nosso muito, muito obrigado. Obrigado a Camila Pimentel, que nos acompanhou, a Maria Lúcia também aqui conosco, duas colaboradoras incansáveis nesses 2 dias, a minha querida Edivane, por seu trabalho árduo durante esses meses, pelas noites em claro, e querida Yamara, por todo o seu trabalho, pela companhia aí durante esses meses, realizando este simpósio, que ficamos profundamente emocionados de receber tantas mensagens de carinho dos participantes, no Instagram, no Facebook, no e-mail. Que bom que deu certo, e só deu certo porque todos nós estamos juntos, estamos unidos, em um momento de pandemia, um momento de dificuldades. Nós precisamos olhar para aquilo que tem de melhor no ser humano. Eu acho que essa fala final do Alex também nos ajuda a reforçar isso. Temos coisas maravilhosas na vida humana, esse é o nosso maior legado, e que bom que podemos compartilhar dessas coisas maravilhosas, e todos somos capazes de realizar não só um simpósio, mas muito mais, né? E que aconteçam muitos outros eventos internacionais, que as fronteiras se diminuam, né? Que as distâncias se diminuam, e que a gente aprenda um pouco mais na humildade, na alegria, o sentido da vida, de estarmos juntos nessa busca que não acaba, mesmo quando a vida se vai, como a vida do próprio Victor se foi, mas o seu legado permanece. Só lembrando, né, gente, de agradecer profundamente a todos os palestrantes que se dispuseram quase que de forma imediata quando nós fomos fazendo os convites. Isso nos impressionou muito, né, Edivane, né, Ellison? Foi impressionante mesmo. Que nos impressionou. Um compromisso que eles poderiam assumir conosco nesse tempo de pandemia. Todo mundo viu o grau de importância de podermos parar um pouco, fazermos toda essa reflexão, quase que uma revisão, não só profissional, mas também uma revisão de vida, né? Então, é um agradecimento muito profundo que o Instituto Busca Sentido também dá a todos que aderiram ao projeto. Sim, por toda a generosidade, Sim. Né, que todos os palestrantes, todos os inscritos, todos os participantes também tiveram nesse tempo de estar, né, desfrutando deste tempo, né, doando, na verdade, o tempo para estar aqui aprendendo, né, essa é também uma generosidade bacana que a gente precisa reconhecer, né, o nosso muito obrigado,
E lembrando aqui dos livros, né? Vocês podem acessar o www.buscasentido.com, tão tarde. E lá vocês vão ver, poder acessar os livros que estão disponíveis, né, na nossa editora. Ao clicar no livro, vocês serão direcionados para o nosso distribuidor, né, e lá vocês poderão fazer, então, a compra, né. Nós vamos lançar agora, talvez no finalzinho de junho, né, um livro de romance, né, uma prosa poética, chama O Andarilho, que vai envolver aí amor, romance, mistérios, enfim, é um entretenimento, né, nessa nova categoria literária que o Instituto Busca Sentido está propondo a lançar, a publicar, né? Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, sigam a gente no Instagram, no Facebook, para vocês terem mais informações, né? Nosso muito obrigada a todos, agradeço a todos por estar até esse momento, né, firme e forte aí com a gente. Valeu. Bom, lembrando, gente, então, o certificado será enviado, né, para todos que participaram, mais de 75%. O conteúdo também vai ficar online aqui no Deutsche, no seu link. Nós vamos retornar aí às salas de ontem, de hoje de manhã, de hoje à tarde, e você vai poder, durante esse tempo, ter acesso. É um acesso individual, não compartilhe esse acesso é seu. Futuramente vamos juntar esse material também e buscar disponibilizá-lo para as outras pessoas. Então, muito obrigado, muito obrigado por toda a colaboração, pela participação de todos. E aí, a gente vai encerrar, então? Acabou? Vamos, né? Vamos falar mais. Um abraço, pessoal. Valeu. Um abraço a todos. Muito obrigada. Aos 650 pessoas. Muito bom, gente. Valeu. Valeu, gente. Tchau.